Saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Qué bueno poder estar una vez más aquí ya en la casa de Papito para escuchar la palabra de Dios. Antes de entrar en el tema que nos ocupa, que Dios inquietó mi corazón, permítame sugerir algo. En los últimos días, o de algún tiempito acá, hemos visto o hemos escuchado algunas posiciones respecto a la vacuna. Hay personas bajo sus propios criterios, ninguno de carácter científico, que han decidido no ponerse la vacuna, ¿sí? Porque dicen no es vacuna, porque una vacuna, cuando es catalogada como tal, pues tiene una eficiencia del 100%, es decir, que se pone la vacuna y nunca más le vuelve a dar tal o cual enfermedad que ataque, a la que pretende defender. Y hay otros criterios que no tengo idea cuáles serán sus argumentos, pero hay gente que no quiere ponerse la vacuna. Frente a esto, yo quiero decirle como pastor de la congregación, apelando al sentido común y a la realidad, ¿sí? Más que a la parte científica que algo la entiendo, pero haría mal en querer topar un tema que no lo conozco bien, decirle que por favor seamos sensatos y como tal acudamos a ponernos las vacunas, excepto que haya alguna condición de salud especial que nos impida, ¿sí? el hacer eso. ¿Por qué? Porque sea de donde provenga este virus, creado por el hombre o fue fruto de aquel famoso murciélago, como dijeron, o simplemente es una derivación de las gripes llamadas SARS que han venido en los últimos años, cualquiera sea la fuente, está causando muertes. Está causando muertes. Esa es una realidad. No hay para qué darle vuelta, ¿sí? Y si está causando muertes y hay una posibilidad de enfrentar esa situación fatal a través de estas vacunas o de estas dosis que nos están poniendo, como quiera que se llame, creo que lo menos que tenemos que hacer es ponernos, ¿sí? Ponernos porque vemos que en parte está ayudando. Entendemos que las vacunas, entendemos que este virus va cambiando, hay distintas variaciones, hay mutaciones, como dicen, pero a pesar de eso, si sé que la vacuna, de uno u otro modo, me ayuda a resistir, a sostenerme, pues creo que lo que tenemos que hacer es ponernos. He sentido esta responsabilidad de expresarlo de este modo, a efecto de que no pensemos, por otro lado, sí, que la vacuna es una estrategia del diablo para inyectarnos el 666 y que desde ya nos estamos rindiendo al enemigo. No es así, no es así, de ninguna manera es así. Ese criterio espiritista, no espiritual, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Eso es quienes piensan que esta es una artimaña del enemigo para que el día de mañana adoremos al anticristo. Eso es una total ignorancia y desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios al respecto. Así que con este preámbulo, punto aparte, entremos en el tema que nos ocupa. No sé si usted sabía que usted y yo somos soldados. Soldados. ¿Sí? Bueno, no es que estamos soldados las manos, no, somos soldados. ¿Por qué? Porque nosotros, al haber aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, dice que nosotros fuimos adoptados por medio del sacrificio de Cristo. Y al haber sido adoptados, nosotros pasamos a ser parte de la familia de la fe y por lo tanto parte del pueblo de Dios. Y nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Es decir, no solo que somos familia en la fe, no solo que somos hoy identificados porque hemos sido creados nuevamente, hemos resucitado, pero con un nuevo linaje de la sangre de Cristo Jesús, sino que a la vez también nosotros somos parte de este ejército de Dios, que es un Dios de los ejércitos. Es decir, nosotros hemos sido llamados
nos guste o no, querramos o no, hemos sido llamados a enfrentar batallas, ¿sí? Y eso lo podemos mirar a la luz de la palabra de Dios. Que cuando Dios, por ejemplo, sacó a su pueblo de Egipto, ¿sí? Lo llevó por el desierto por durante 40 años, les tocó enfrentar distintos enemigos desde que salieron. Desde que salieron ya apareció el primero de los enemigos, que se llamaba Amalek. Y este era tan traicionero que cuando ellos salieron, dice que comenzaron a pasar el Mar Rojo, ¿sí? Y cuando estaban los rezagados, digamos, los ultimitos, ¿sí? Amalek ya salió a atacar. Y a lo largo del desierto hubieron varios enemigos que tuvieron que enfrentar. Llegan a la postrimería de la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán, y tuvieron también que enfrentar como ejército, ¿no es cierto?, al cruzar el Jordán, a Jericó, luego a esta ciudad llamada Jai. De esta le quiero hablar en esta mañana, o lo que Dios nos quiere hablar a través de esta mañana. Y ellos vieron como soldados de este ejército, ellos vieron dos situaciones. La una que ellos vieron es que cuando en sus capacidades humanas no había la posibilidad de enfrentar al enemigo, es decir, que el enemigo estaba muy superior a ellos vieron que quien vence era su Dios, es Jehová de los ejércitos. Él fue el que a la postre da la victoria porque Él es el que hace las cosas. A ellos lo que les correspondía era obedecer, enfrentarse, pero quien daba la victoria, quien verdaderamente era el que peleaba la batalla por ellos, tal como lo dice en Éxodo 14:14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿no es cierto? Entonces digo, lo primero que ellos experimentaron fue eso, ver que su Dios era el que les daba la batalla. Pero también ellos vieron, constataron, y que les quede muy claro, de que ellos tenían que poner el pecho a las balas, ¿sí? Es decir, no es que uno va a quedarse sentado tranquilo y los enemigos van a ser destruidos, no. ¿Sí? Uno tiene que salir. Ahora, uno sale, se da cuenta que las fuerzas no son suficientes, que las capacidades no dan para vencer, lo que sea, pero uno tiene que enfrentar la batalla. De tal manera que ellos, digo, habían pasado el Mar Rojo. Ahí mismo el enemigo ya trabajó en contra de ellos. ¿Por qué? Porque antes de cruzar el Mar Rojo, el río Jordán, antes de cruzar el río Jordán, para tomar posesión de la tierra prometida, tenían que pasar todas las tribus, porque la tierra prometida estaba desde el Jordán en adelante. Pero ahí el enemigo ya trabajó y ya retuvo a dos tribus y media antes del Jordán, ¿sí? Vea cómo va trabajando el enemigo, ¿no? Dice, ve, esta es tu promesa, pero mejor quédate aquícito nomás, ¿sí? Y así es como trabaja. Y luego, digo, nosotros vemos un sinnúmero de situaciones, ¿no? ¿Sí? 40 años de enfrentar enemigos y que sean vencidos. Hay enemigos, por ejemplo, que la Biblia no los destaca, pero que la razón y la historia sí nos muestran a lo largo de esos 40 años. Como por ejemplo, sí, que ellos anduvieron en el desierto. Y en el desierto lo que más hay es culebras, por ejemplo. Y las culebras estuvieron todo el tiempo, pero no les destruyeron, ¿sí? Otro enemigo son los animales feroces que podían atacar a ciertas tiendas de campaña que estaban en los límites de donde ellos acampaban, ¿sí? Y Dios los detuvo. Es decir, hay enemigos visibles y hay enemigos invisibles. Así como también debemos decir, y tristemente hay que decirlo, porque guerra avisada no mata gente, ¿sí? Hay enemigos externos y hay enemigos internos. Los enemigos externos, por ejemplo, dice, fue el rey de Sejón o el rey de Og, a quienes Jehová derrotó, ¿sí? Los amorreos, los amonitas, los moabitas, los mismos de Amalek eran enemigos externos. Pero hubo también, y lo relata el libro de Números, capítulo 16, si usted quiere revisarlo, que hubo un enemigo interno, por ejemplo, y de esos hubieron muchos, ¿no? Pero yo lo destaco, y este enemigo interno se llamaba Coré, ¿sí? Coré era un príncipe de su tribu que junto a otros importantes del pueblo
Rápidamente formaron un grupo de 250 personas, todos ellos israelitas, ¿sí? Formaron un grupo de 250 personas y estas 250 personas se rebelaron contra Moisés. Y le dijeron, ¿y tú quién eres? ¿Qué te crees? ¿Quién te ha nombrado a ti nuestro líder? Mejor estábamos en Egipto. Vamos a nombrar nosotros nuestros capitanes y vamos a tomar nuestros dioses y vamos a regresar a Egipto. ¿Qué te has creído, Moisés? Sí, ha sido el redentor de Moisés. Contagiaron inmediatamente al pueblo y Dios tuvo que actuar también. Ahí Dios también les dio la victoria. Le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Dile nomás al hombrecito este con sus 250 personas y con sus familias que se presenten el día de mañana delante de Dios. ¿Sí? Tú le pones al pueblo acá y a ellos les pones allá. No le alargo el cuento, ¿sí? Dios demostró a quién respaldaba y le respaldó obviamente a Moisés y a los otros que se habían rebelado contra Moisés y contra Dios y que renegaron de todo lo que Dios estaba haciendo, que era dándoles la libertad de la esclavitud de Egipto y que les estaba sosteniendo con el maná y que les guiaba con una nube y todas las bondades y misericordias y favores de Dios que ellos habían desconocido, ¿sí? Pues simplemente dice la palabra de Dios que la tierra abrió su boca y les tragó vivos. ¿Sabe cuántos perecieron, cuántos cayeron en esta situación? Cerca de 15,000 personas. Enemigo interno. Y hay quienes dicen, y creo que es verdad, que los peores enemigos que nosotros podemos tener, llamémonos como familia, llamémonos como iglesia, llamémonos como empresa, el peor enemigo que podemos tener es el que está dentro, es el que más daño causa, ¿sí? El que más daño causa, porque ante el peligro exterior, vea, uno puede amurallar, ¿sí? su jurisdicción, la que quiere proteger, pero ante los peligros internos van carcomiendo, y cuando uno reacciona, muchas de las veces ya es tarde y causa mucho, mucho daño, ¿sí? Eso pasa en la iglesia, ¿sí? A veces nosotros oramos y reprendemos, ¿no? Que el enemigo se mantenga lejos de los límites de nuestra iglesia, que Dios cubra a nuestras familias, que Dios proteja a nuestra congregación en el nombre de Jesús. Y la gente dice, sí. Y nunca decimos, Señor, reprendemos espíritu de división, reprendemos espíritu de rebelión dentro de la iglesia. Que hay. Todas las iglesias que se llaman iglesias de Cristo Jesús lo hemos experimentado, ese tipo de situaciones, ¿sí? A Jesucristo los fariseos le quisieron matar varias veces. Dice que le preguntaban tentándole para matarle, ¿sí? Y no lograron matarlo. ¿Sabe cómo lograron? Cogiendo uno de adentro, a Judas. Ese era de los de adentro, de los del grupo cercano, ¿sí? Entonces, imagínense, así funciona lastimosamente el enemigo. Este pueblo que había enfrentado a sus enemigos externos e internos durante 40 años y que estaba a punto de tomar la tierra por heredad, vio también unos milagros asombrosos. No solo que el Jordán se abrió para que ellos pasaran, sino que se encontraron con una primera ciudad que tenían que conquistar, que se llamaba Jericó. Y esta ciudad, dice la palabra de Dios, que era totalmente amurallada. Allá en el libro de Josué, capítulo 6, dice, y Jericó era amurallada, estaba cerrada, bien cerrada. Dice así en el capítulo 6, que no es el que vamos a leer. Y era imposible de ser tomada. Es más, todos los habitantes de Jericó y el rey de Jericó sabían del potencial que tenía Israel por su Dios y habían redoblado las seguridades en sus puertas y etcétera, etcétera, ¿sí? Y efectivamente iba a ser tomada. Y Dios la tomó, porque ellos no la tomaron, ellos no escalaron los muros, ¿sí? Simplemente obedecieron, se dieron 7 vueltas alrededor y cuando tocaron la bocina y todos gritaron, los muros fueron literalmente tragados por la tierra, ¿sí? Y eso está demostrado arqueológicamente, ¿sí? Los muros no cayeron hacia afuera porque les hubieran aplastado a los de Israel, no cayeron hacia adentro porque hubieran destruido el botín, ¿sí? Simplemente la tierra se abrió, tragaron los muros, ¿sí? Entonces, pero ellos tenían que hacer frente. Ellos tuvieron que dar 7 vueltas alrededor. Eso quiere decir que ellos tenían que poner el pecho a las balas, porque desde los muros, obviamente, les iban a caer, sea a pedradas, que era una manera de atacar, o sea con sus flechas, etcétera, etcétera. Entonces ellos tenían que correr ese riesgo, digamos, sí, y Dios les dio la victoria. Y luego pasa lo siguiente. Vamos, por favor, al libro de Josué,
capítulo 7 y permítame dar lectura de los 5 primeros versículos, Josué capítulo 7, porque si no les hago leer la Biblia, toditos están así. Les encanta enterarse de la Biblia cuando el pastor les cuenta. Tienen que leer entre semana. Amén. Y leer con creatividad para que luego ustedes cuenten a sus hijos y les cuenten así, con toda la creatividad del caso. Amén. Josué capítulo 7, versículos del 1 al 5, dice así. La historia que yo les estaba contando, quedamos en que ellos entraron a Jericó, porque Dios les permitió entrar. Y dice así, tenemos todos amén, con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaban junto a Berabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron de delante de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Cómo le vamos a llamar a esta charla? A esta charla le vamos a llamar los caídos en batalla. Los caídos en batalla. Usted y yo somos parte del ejército de Dios. Y como parte del ejército de Dios, nosotros, nos guste o no, debemos ser soldados de ese ejército. Y para ser soldados de ese ejército, nosotros debemos permanecer siendo parte de ese ejército. Es decir, si usted quiere el término, acuartelados. ¿Sí? Debemos ser parte de ese ejército, debemos saber cuál es nuestro cuartel general y permanecer en ese cuartel y ser parte de ese cuartel, ¿no? Y obedecer en ese cuartel a los capitanes, a los coroneles, a los generales, a los mariscales, a todos los que estamos subordinados para ocupar ciertas palabras que recuerdo cuando yo trabajé en una institución militar. Y en ese cuartel nosotros debemos permanentemente recibir instrucción, ¿sí? Y que esa instrucción quede grabada en nuestras mentes, en el caso de ser del ejército de Jehová, en nuestros corazones, ¿sí? Y tener siempre y mantener siempre la predisposición de saber que cuando seamos llamados a la guerra, vea, pues hay que poner el pecho a las balas, ¿sí? Nadie puede, frente a la guerra, decir, no, vea, mi general, usted que tiene tanta experiencia, nos ha hablado tanto usted, mi general, que vaya usted a la primera línea. Ahí vemos cómo le va. Y yo que soy el conscripto voy luego. No, esa posibilidad no existe, ¿no es cierto? Sino que todos en un momento, cuando seamos llamados a la guerra, tenemos que ir a la guerra. Dios nos dirá cuál es la posición que tenemos. No sé si Dios considera las distintas armas como las que el día de hoy hay, ¿no es cierto? Que la infantería, que la caballería, que la ingeniería y... ¿sí? Y por ahí algunos que viven en alegría también, esa no es una arma, pero viven así y diciéndose que son parte del ejército. Entonces uno tiene que recibir instrucción para poder saber cuál es su posición y saber qué hacer frente a un combate, a una guerra. ¿Por qué? Porque miembros del ejército somos todos. Pero, ¿cuándo vamos a saber quiénes son los soldados valientes? En la guerra. ¿Cuándo vamos a saber cuáles son los soldados que perseveran? En la guerra. ¿Cuándo vamos a saber con quién uno puede contar verdaderamente en un frente de batalla en el que quizás arrecie mucho más el combate? Pues en la guerra, ¿sí? Porque si no existe guerra, si no existe batalla, a lo mejor vamos a pensar que todos somos personal administrativo del cuartel. Y esto lo digo porque yo lo viví. Sí, yo lo viví. Yo entré a trabajar en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en el año 1989, si mal no recuerdo. Creo que sí, en el 89, sí, en octubre del 89.
y salí de la institución en el año 1997, ¿sí? Pero en el 95 tuvimos el último conflicto bélico con el Perú. Luego de eso, gracias a Dios, aunque sea perdiendo territorio, perdiendo guerra, perdiendo lo que sea, pero se firmó la paz. Con la paz todos ganamos, ¿no es cierto? Pero en el 95 hubo un conflicto y yo me acuerdo, tengo tan latente esas imágenes cuando nuestros compañeros, ¿sí? Y hablo de compañeros no solo del comandante, del subcomandante, de los coroneles, no, no, sino esos que son panas del empleado civil, no. El conscriptito que cuando salía pasaba y me decía, por si acaso voy a salir. Le decía, desde trayendo los motes de la Magdalena, que eran famosos, ¿no? Entonces, el que hacía los favores, el que daba comprando algo en la tienda, ¿sí? Y al que también se le hacía los favores, cuando venían decían, vea, tengo este problema, ¿qué hago? Y se les aconsejaba. Entonces, verles que ellos subían sin saber si iban a regresar, porque podían ser los caídos en batalla, como se llama esta prédica. Entonces, todo eso alteraba nuestras emociones, había profundo sentimiento patriótico, pero también una desazón de tristeza sin saber si es que ellos iban a volver, ¿no es cierto? Quienes quedamos a salvo, y yo me incluyo entre ellos, fuimos exactamente el personal administrativo. Y yo pude experimentar inclusive una situación simpática en medio de todo lo que eso causó. ¿Cuál fue esta? Que quedó solo un militar en toda la institución, en el edificio administrativo y al frente que era el cuartel. Porque todo el resto se movilizaron a distintos puntos. Entonces recuerdo que un coronel que se llamaba Bolívar Silva, justo unos días antes del conflicto, sin saber que iba a haber esto, jugando fútbol se rompió la pierna. Entonces él estaba enyesado, le dijeron, ve, tú tienes que quedarte. Y él se quedó ahí. Y él dio una disposición a los militares retirados de aquel entonces, que algunos eran empleados civiles, les dio la disposición y dijo, hay que instruirles militarmente a los empleados civiles. Así que todos los señores empleados civiles y las señoritas secretarias pasen al frente al cuartel que les vamos a enseñar a manejar el fusil. Sí, imagínense, unos fusiles que ni ellos sabían manejar porque eran más viejos que los militares retirados de aquel entonces. ¿Sí? Al punto que yo recuerdo que a uno le preguntaron, dice, ¿en cuántas partes se divide el fusil? Después de habernos dado alguna instrucción, dicen dos partes, en fu y en sil. ¿Sí? Entonces cuando, vea, vaya nomás a la oficina, vaya nomás a la oficina. Porque obviamente nosotros no estábamos preparados para eso. ¿Sí? Nosotros no habíamos tenido ese espíritu militar que nos lleve a acuartelarnos o que nos lleve a recibir la instrucción en un colegio militar, nada, ¿no es cierto? Por eso digo que los soldados son soldados y ellos son llamados para la guerra. Algún rato a mí me tocó por motivos de mi trabajo ir a donde estaba acuartelado el cuerpo de ingenieros del ejército que estaba en Santa Rosa, en unas haciendas en Santa Rosa, es decir, al límite fronterizo casi con un poquito antes de Huaquillas, al límite fronterizo con el Perú. Ahí estaba el cuerpo de ingenieros y algún rato me tocó ir a mí allá. Y cuando fui, vi ahí los compañeros, qué gusto encontrarnos con todos ellos, nos abrazamos como nunca antes nos habíamos abrazado en el edificio, ¿no? Porque la situación emocional juega un papel muy importante y eso nos hace o nos debe hacer más amigos, más solidarios, más unidos, más leales unos con otros, ¿sí? Bueno, que todo eso nos vaya quedando grabado no solo en la mente, sino en el corazón. Y de pronto, claro, pasa lo que muchas veces pasa. ¿Qué pasó aquí? Centrándonos en esta guerra, porque si les sigo contando la guerra del 95, ¿sí? Ustedes fascinados, ¿sí? ¿Sí? Con la historia que el pastor conocía de la guerra del 95, ¿sí? Y vamos a quedar sin alimento espiritual. ¿Qué pasó aquí? Que en toda guerra, lastimosamente, hay caídos en batalla. Hay caídos en batalla. ¿Y por qué se cae en batalla? Bueno, por distintas razones. Por ejemplo, nos dice que ellos, un punto que es importante destacarlo, ellos subieron a reconocer la ciudad de Jai después que habían obtenido la gran victoria en Jericó, una ciudad mucho más fuerte, mucho más difícil, pero Dios les dio la victoria. Y dice que ellos subieron luego y dijeron, anda, vayan a reconocer cómo es Jai. Entonces, después de reconocer la ciudad de Quito, por decirle algo, ¿sí? Y ven, dice, no, pues es una ciudad
grande que tiene montañas a los lados, aparte de que es hermosa la ciudad de Quito. Dice, pero hay como unos 2.800.000 habitantes. Y dicen, y vencen a Quito. Y dice, vayan a reconocer a Connecticut, o mejor dicho, Conocoto, ¿no es cierto? Sino que para darnos un poco, sí, a mí me dice, usted pastor, ¿dónde tiene su iglesia? No va a decir, en Conocoto. ¿Sí? Y digo, yo soy pastor de Connecticut. ¿Sí? My name is... ¿Sí? Entonces, dice, vaya a reconocer, no, si Conocoto ha sido, hey, 4 pelagatos nomás hay por ahí. ¿Sí? Y aquí nosotros vemos varios problemas. En el texto que nosotros leímos, ¿sí? El primer problema se encuentra en el versículo 1. Dice que uno desobedeció. Dios les había dicho cuando tomen a Jericó, no cojan nada de lo que ahí hay para ustedes. Todo lo que ahí haya, el botín, como se conoce, sí, va a ser para Dios. Para ustedes no cojan nada. Después Dios les dará alguna cosa. Pero de Jericó no cojan nada, porque todo lo que cojan va a ser maldición para ustedes. Anatema significa eso, maldición. Dice, no cojan nada. Y hubo siempre el pilas, ¿no? El sapo, el que, no, nadie se da cuenta de mí. Dicho de otro modo, el bacán, sino que este era sin B, este se llamaba Acán. ¿Sí? Entonces, el Acán, que yo prefiero decirle el bacán, él dijo, no, pasa nada. Y yo vi ahí un lingote de oro, vi unos mantos babilónicos, ¿sí? Y yo codicié, me gustó y dije, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Cojamos nomás. Y cogió. Y por causa de este sinvergüenza es que no pudieron vencer a Jai. A Jericó, que era mucho más fuerte, le pudieron vencer. Pero por causa de este sinvergüenza, de este desobediente, terminó perjudicando, ¿sí? Y 36 personas murieron. Y claro, él cogió, escondió debajo de su tienda, no pasó nada. Hasta que luego, claro, si usted sigue leyendo el capítulo 7 y el capítulo 8 de Josué, va a ver que Dios le descubrió. Porque delante de Dios nada se puede ocultar. Uno puede decir, no, pastor, vaya, yo no he venido a la iglesia. Lo que pasa es que será cierto también, no. Será cierto también. Dios conoce a cada uno y nadie puede ocultar. La cosa es que en su momento Dios sacó a flote toda la verdad de Acán. Y dijo, Acán, en complicidad con su familia, ¿sí? Escondió esto y por causa de él están en esta condición que no pueden conquistar a una ciudad más pequeña después de haber conquistado a una ciudad más grande. ¿Sí? Así que le dijeron a Acán, sal acá delante de todos y le apedrearon. Y murió apedreado, porque así se erradica la desobediencia. ¿Sabe cuántos a la postre, después de leer el capítulo 7 y el 8, sabe cuántos caídos en batalla hubieron por causa de Acán, de un enemigo interno? Porque él no era enemigo externo, no. Acán era parte del pueblo, pero desobedeció. La Biblia dice exactamente 14.600, sin contar con los apedreados que fueron cerca de 300 personas, o sea, más o menos 15.000 personas fueron los primeros caídos en batalla. Estos primeros les vamos a llamar que cayeron en batalla porque se desviaron del propósito. El propósito era tomar toda la tierra por heredad, entrar a tomar posesión de lo que Dios les daba. No que entren y al primer antojo ya cojan. No, ese no era el propósito. El propósito, mis queridos hermanos, de nosotros como pueblo de Dios es estar un día en la presencia de Dios y por la eternidad, y para eso hay que ser fieles, hay que ser leales, hay que permanecer acuartelados, hay que ser obedientes, hay que jugarse el físico, hay que poner el pecho a las balas. El propósito no es llegar a la iglesia y decir, ya soy cristiano, entonces por lo tanto ya puedo hacer lo que quiera. No es así. Yo conozco un montón de gente que se ha hecho cristiano por interés del momento, ese ratito. Ahorita quiero ser cristiano porque quiero recuperar lo perdido. Ahorita quiero ser cristiano porque mi jefe ha sido cristiano y para ver si es que él me asciende. Y no es así, pues. No es así. Entonces, hay muchos caídos en batalla porque se desviaron del propósito, porque no entendieron, porque quisieron usar al pueblo de Dios. Sí, como la gente tenía miedo de los israelitas por todo lo que venían haciendo a lo largo de los 40 años, entonces dijeron, no, aquí la gente nos tiene miedo, yo cojo y hago lo que quiera. No es así, no es así, así no funciona. Entonces los primeros caídos en batalla fueron porque se desviaron del propósito, ¿sí? Luego,
hubieron otros caídos en batalla, estos murieron totalmente, ¿no? Estos murieron totalmente. Luego hay otros que yo no sé qué es mejor, ¿sí? Si morir definitivamente o estar muerto en vida. ¿Por qué? Porque dice que cuando Josué les dice, ¿sabe qué? Vayan y reconozcan a Jai, estos van, pero van con un aire de jefes, ¿no? O sea, el hecho de que Josué les haya tomado en cuenta y que les haya dicho, ve, tú y tú, ¿sí? Vayan a reconocer. Por lo general eran príncipes de cada tribu. Vayan a reconocer. Ellos regresan y dan un informe más o menos en estos términos. Y dice, ¿sabes qué, Josué? Con aires de jefe, ¿no? ¿Sabes qué, Josué? Dice, no le agotes a todo el pueblo. Jai es una ciudadcita, a Jericó acabamos de tomar. Es una ciudadcita así nomás, dice, así que con que suban 2,000 o 3,000 hombres es suficiente. Dice, no hagas agotar a todo el pueblo. Estos que caen en batalla se llaman los que menosprecian al enemigo. Y de estos hay algunitos hasta el día de hoy. Menosprecian al enemigo. ¿Sabe por qué menosprecian al enemigo? Por su orgullo, por su jactancia, porque creen que ya tienen algún currículum espiritual. No, si yo he colaborado, yo soy el que dirijo el culto, yo he cantado, yo he sido maestro de escuela dominical. El pastor a mí ya me ha dado varias opciones, varias posibilidades de predicar. Yo he dirigido células. No sabe. Están hablando con un coronel de Estado Mayor conjunto y unido a todos los ejércitos de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y claro, cuando uno es engreído, cuando uno cree que tiene más nivel espiritual que el resto y comienza a criticar, porque el que cree que tiene más nivel espiritual es el que critica al resto, no. Dice, ¿cómo vienen? ¿Cómo aplauden? ¿O no aplauden? ¿Sí? O el pastor, ¿por qué le pondrás a ese hermanito? Ni para estar en la puerta sirve. ¿Sí? Entonces, cuando uno comienza a criticar así es porque cree que tiene un alto nivel espiritual, que ya está por poco, pero ya ha escapado de la atmósfera, ¿sí? Y está más cerca de Dios. Y esa gente menosprecia al enemigo. Y cuanto más se cree, está a la vuelta de caer. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios, ¿sí? Que la soberbia y la arrogancia son el paso previo a la caída. De esos que menosprecian al enemigo, también son caídos en batalla. Porque no se puede contar con ellos. Porque no se puede esperar que ellos sean un soporte en la guerra. En tiempo de paz son los machotes. Y en tiempo de guerra, en tiempo de paz son, son pastores alemanes, pero. Y en tiempo de guerra no llegan ni a chihuahuas. ¿Por qué? Porque menosprecian al enemigo. Hay un tercer grupo de los caídos en guerra y que fueron estos 36. ¿Sí? Dice que subieron 3,000 hombres pensando que con 2,000, 3,000 suficiente, y resulta que los de Jai reaccionaron, ¿sí? y arremetieron contra ellos al punto que tuvieron que salir en estampida. Los israelitas, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, el ejército de Jehová, tuvo que salir en estampida. ¡Qué vergüenza, qué bochorno, qué mal le hacemos quedar a Dios! Le hacemos quedar tan mal a Dios. Sí, son cristianos y ve cómo salen corriendo. Y claro, dice que de entre ellos, cuando estaban en la bajada, regresando, retrocediendo, sí, murieron 36. Estos son los más débiles. El tercer grupo de los caídos en batalla. Los más débiles. Es decir, estos son los que, mientras estaban acuartelados, no prestaban atención a las instrucciones. Porque, qué aburrido estarle oyendo al pastor, ¿no? Sí. Estos son de los que, cuando el pastor decía, antes, y esperemos que volvamos muy pronto a esos tiempos, en el que decía, el lunes tenemos reunión de caballeros, invitamos a todos los varones de Dios a que vengan a la reunión de caballeros. El pastor quiere enseñarme a mí. Si este es mocoso para mí, ¿qué tiene que decírmelo a mí? Sí. De esos eran estos 36, que fueron los más débiles, porque nunca quisieron recibir instrucción. Que se les decía, vengan el martes a la célula avanzada. Lo mismo y lo mismo el pastor.
Vengan a una charlita que vamos a dar previo al Día del Amor y la Amistad. Vamos a dar 2, 3, 4 charlas respecto de la pareja. Ya tengo tantos años de casado, ¿qué me va a enseñar el pastor a mí? Bueno, el rato de la batalla, ¡ping!, se quedó solo. La mujer y los hijos le abandonaron, con toda su experiencia, con todo su conocimiento, con toda su pinta. ¿Por qué? Porque era débil. Porque cuando vino la batalla no supo qué hacer. Subieron 3,000 y cayeron 36 nomás, gracias a Dios pocos. Pero esos 36 que cayeron, les cogieron a la bajada. Cuando todos ya regresaban, al menos aprendieron a huir el resto. Si no aprendieron a vencer, al menos aprendieron a huir. Pero esos 36 cayeron en batalla, porque eran débiles, desnutridos espiritualmente, más flacos que mandado a hacer, pero vivísimos. Estos eran los que cuando decían, vengan acá para hacer prácticas de tiro, los otros decían, no, mejor vamos al boli. Ahí está, ahí está. Los débiles caen en batalla. Y le cuento solo como, no es como parte del tema, pero le cuento. ¿Sabe cuántos tuvieron a la postre que subir para conquistar a Jai? 30,000. Era obvio que con 3,000 iban a perder. 30,000 tocó que suban. Usted puede leer el capítulo 7 y 8 y ahí se determina todo esto. Ahora, para concluir, Dios nos ha llamado para que nosotros seamos parte de su ejército. Y al ser parte de su ejército, mis queridos hermanos, les repito, nos guste o no, tendremos que enfrentar batallas. ¿De qué índole? No sé. Pero batallas que si no nos cogemos bien de la mano de Dios, que si no estamos bien nutridos con la palabra, ¿sí?, podemos ser de los que caen en batalla. ¿Cuántos habrán caído en batalla con este enemigo llamado COVID-19? ¿Cuántos habrán caído en batalla? Y no me refiero precisamente a los que han partido a la presencia de Dios y que espero en el nombre de Cristo Jesús hayan estado acuartelados y bien sujetos a su comandante, Cristo Jesús. No me refiero a ellos. Me refiero a los que, frente a este enemigo que nos encerró en nuestras casas por mucho tiempo, que nos vino a debilitar económicamente y que vino a confrontarnos en medio de la familia de sangre, digo, ¿cuántos se desviarían del propósito, no? ¿A cuántos en su traje de campaña, en su traje de batalla, se les perdió la brújula? Me pregunto, ¿cuántos se autoeliminaron? Se autoeliminaron porque comenzaron a saborear del anatema. Y como ya no nos estamos acuartelando o congregando, ¿sí?, como ya no estamos formando filas los domingos en la iglesia, por dar un símil, ¿no? Usted me entiende. ¿Cuántos habrán saboreado del anatema pensando que nunca iban a ser descubiertos y a la postre murieron espiritualmente? Y la última pregunta que me hago: ¿cuántos, a propósito del enemigo, desertarían, no? Y no quisieron jugárselas? Nada, en ningún sentido. No, la Biblia dice escapa por tu vida. Claro, cuando uno saca un texto fuera de contexto con cualquier pretexto, ¿sí?, hasta tiene justificativo. Pero ¿cuántos desertarían? ¿Cuántos dirían, menos mal ya no tengo que ir a la iglesia? Qué bueno que el pastor ya no se da cuenta, ni se ha de acordar de mí. No me acuerdo. ¿Por qué tengo que acordarme de los desertores? ¿Por qué tengo que estar pendiente de los enemigos internos? Que muchos de esos desertores, Dios mismo permitió sacarles. Porque o eran o podían convertirse en enemigos internos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Y déjeme decirle con esto, que cuando entendemos la palabra de Dios en el contexto y de este sentido, vamos entendiendo dos cositas que Dios ha venido diciendo constantemente. La una,
que Dios mismo permite que a veces el enemigo ataque nuestras huestes para que vaya quedando un remanente. ¿Cuál? El valiente y comprometido. Y dos, ahora entendemos por qué la puerta es estrecha, ¿no? Porque no todo mundo entra. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 29 de julio nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom. La reunión de adolescentes se lleva a cabo cada 15 días. Nuestra próxima reunión será el sábado 7 de agosto a través de Zoom. La iglesia CAC felicita a los cumpleañeros del mes de julio. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Oh Señor, a tus pies.